estamos hablando de dos proteínas que se llaman F20 y UGO1, que están en la membrana externa de cada mitocondria subadyacente unas con otras, ¿sí? Y forman complejos transmembranales, ¿sí? Con una interacción y aquí utilizan energía, necesitan el GTP, guanosin trifosfato, para llevar a cabo esto y para poder fusionar las membranas. ¿Ven cómo están fusionando aquí? Y esta mitocondria, pues de alguna manera crece de tamaño. Las mitocondrias deben de tener un tamaño en particular. Si una mitocondria es muy grande, difícilmente, si esa mitocondria llega a su vida media, difícilmente puede autofagocitarse por el tamaño, porque luego llegan a fusionarse unas con otras. Pero también hay el mecanismo de fisión. O sea, fusión es unir y fisión es separar, ¿sí? Entonces, cuando se lleva a cabo el proceso de la fisión, es un mecanismo muy activo y mediado por una enzima que se llama GTPasa, ¿sí? O esa enzima, que es una enzima conservada, pues de alguna manera pues va a proveer la energía suficiente para llevar a cabo una estrangulación aquí, ¿sí? Entonces aquí necesitamos la incorporación de una proteína que se llama DRP1, esta que está aquí, ¿sí? En mamíferos se llama DRP1 y en levadura se llama DNM1. Una es con R y la otra con N, DRP1, ¿sí? Y en levaduras se han estudiado muchas levaduras como modelo para el estudio de las mitocondrias. Entonces, el proceso se inicia con el reclutamiento de otras proteínas, que nada más se las voy a mencionar, que se llaman MDB1 y Cap4 a la membrana mitocondrial. Bueno, aquí, aquí. ¿Sí? Pero es muy importante la proteína DRP41 para que empiece a llevar a cabo este estrangulamiento aquí. Cuando hablaron de fagocitosis, nada más recuérdenme, fue Andrea, otra persona. Ella habló, ¿sí fuiste tú, Andrea? No, ¿verdad? Creo que no. Bueno, no sé quién fue la que habló de fagocitosis. Y mencionó que cuando se forma el fagosoma, cuando se invagina la membrana del fagocito, ¿se acuerdan? Tuvimos una imagen, ahí participan unas proteínas. No sé si usted es la persona que dio fagocitosis ahí. Sí, profe, aquí estoy. No sé si mencionaste tú de unas proteínas. No Clatrina recuerdo. y clatrina. No, no son las clatrinas. Las clatrinas intervienen en el proceso de endocitosis, Ah, ok. que son proteínas encargadas de formar un complejo con una adaptina, una proteína integral de membrana que es un receptor y un ligando. No, pero aquí alguien más habló y habló de unas proteínas que se encargan. Una vez que se forma el fagosoma está constituido por una bacteria y una estructura que rodea la bacteria que proviene de la bicapa de lípidos. Y cuando sufre estrangulación ese fagosoma, cuando ya entra la burbujita, entran unas proteínas para mochar esa parte del fagosoma, del fagosoma proveniente de la membrana de la célula, porque intervienen estas proteínas de RP1 y van a favorecer al estrangulamiento. Aquí va a aparecer algo parecido, o va a pasar algo parecido. Necesito de estas proteínas para poder, fíjense, la FIS1 es una proteína integral de membrana, y esta es una proteína asociada, ¿sí? que forma parte como de un ligando. Y esta proteína se va a ir juntando con estas de acá para favorecer la estrangulación y extinguir esta parte de la mitocondria, ¿sí? Pero para esto necesito energía, ¿sí? Es un sitio que le llaman de constricción, se constriñe esta parte de aquí, ¿sí? O sea, se cierra por estas proteínas.
mencionaron cuando dieron la presentación, pues que la membrana es muy permeable a iones, metabolitos y muchos péptidos. Y como aquí se lleva a cabo el transporte de electrones, esto nosotros lo podemos de alguna manera medir con un potenciómetro por simplemente la transferencia de electrones, o sea, de tener un voltaje aquí. Este es un canal aniónico dependiente de voltaje, porque son canales, o sea, porque son considerados canales los citocromos, ¿por qué transportan? O sea, ¿qué transportan los citocromos? Por ejemplo, el citocromo 1, el citocromo 3, el citocromo 4, inclusive la ATPasa. O sea, ¿qué transporta por ahí? Dígalo recio, no lo diga despacito. Es que estoy pensando, profe, pero... ¿Qué transporta? ¿Qué se forma en la membrana interna? Uy, aquí lo traigo, profe, pero no me sale, pero me estoy... Está en la puntita de la lengua, como dicen. Sí, pero no me sale. Uy. En el grupo, los demás, ¿qué dicen? O sea, se llama proteína que forman poros. Transportan energía, ¿no? No, la energía no se produce allí. O sea, la energía, más no recuerdo, se produce al final, ¿verdad? Pero los citocromos, aparte de... No, no llevan información, profe. O sea, sí lleva cierta información para que el último, o sea, el último sector de electrones es el oxígeno para formar agua. Pero estas proteínas que forman parte de la membrana interna de la mitocondria tienen una función, una de ellas es transportar oxígeno, transporte de electrones, porque como molécula central tienen hierro y como tal se parecen mucho al grupo hemo. El grupo hemo es un anillo que como molécula central tienen hierro, y el hierro, ustedes lo dijeron, fácilmente se puede oxidar y reducir, y es por eso que por ahí pasan los electrones, ¿verdad? Pero bueno, si estamos hablando de porina, que es un canal aniónico y donde ahí se genera el voltaje simplemente por el transporte de electrones, ¿sí? Pues esas proteínas necesitan transportar. ¿Qué transportan? Son poros. Pues transportan protones, ¿no? Provenientes del NADPH o en el NADH o NADPH. ¿Y de dónde proviene el NADPH? Pues de toda la ruta metabólica, ¿va? Desde glicólisis o ciclo de Krebs, y es muy necesario el NADPH para el transporte de electrones, fíjense, el transporte de un protón a través de este canal aniónico, o este canal, para formar un gradiente de protones en la membrana interna. ¿Para qué sirve el gradiente de protones ahí? Y que yo lo puedo medir con un multímetro, yo puedo medir el voltaje que se genera, porque hay transporte de electrones. La corriente transporta electrones, ¿no? Y nosotros lo podemos medir. Entonces, ¿para qué sirve? Aquí, en esta parte de aquí, me voy a pasar a la siguiente. ¿Para qué sirve esta parte de aquí? Que todas las proteínas que se encuentran aquí, que se llaman citocromos, ¿para qué me sirve transportar hidrogeniones a la membrana interna de la mitocondria? ¿Para qué sirve? Pues esos electrones van a servir para que una enzima que se llama ATP sintetasa, los electrones regresen por ahí o los protones y formen ATP, ¿no? Entonces, esta es la estructura de la mitocondria que ya nos mencionaron, ¿verdad? Que tiene una membrana interna, una membrana externa, todo es bicapa de lípidos, tiene inclusiones, tienen ribosomas. ¿Por qué? Porque hay un DNA ahí, hay DNA. Y este DNA
para algunas necesidades es independiente del DNA nuclear. Tiene esas estructuras que se llaman, o que tienen forma de, bueno, tienen crestas y tienen esas estructuras que son como palitos de tambor. Ese es un complejo enzimático que se llama ATP sintetasa o sintasa, no sé cómo se le llame, ATP sintasa. ¿Sí? Y esa enzima es necesaria para formar ATP, que es como un molinito de viento, ¿va? ¿Sí? Y los molinos de viento generan energía, o sea, porque está dando vueltas, ¿va? Y a través del paso de protones, pues está generando ATP. Es como no sé si alguien, o los que usan bicicleta, luego se utilizaban, ahorita ya no tanto, unos motorcitos que se pegaban así al tubo de la rueda, y el motorcito se pegaba como un rodillo a la llanta, no sé si alguien usó de esos, Sí, yo sí. y luego, ¿qué pasaba? Generaba energía y se prendía un foquito. Se prendió un poquito, hagan de cuenta que la ATP sintetasa o sintasa está girando. ¿Y quién lo hace girar? Por el gradiente de protones que está pasando por ahí. ¿Sí? Y eso va a generar energía. Miden de 0.5 a 1 micrómetro de diámetro, lo que cumple la teoría endosimbiótica, más o menos, que las bacterias tienen 1 micrómetro, entre 1 y 2 micrómetros, y pueden llegar hasta 10 micrómetros, pero eso es porque se fusionan entre una y otra. ¿Sí? Se pueden teñir con tetróxido de osmio, que es las mitocondrias, ¿verdad? Pero esta es una fotomicrografía electrónica porque normalmente a microscopio óptico no se llegan a ver. No se llegan a ver. Fueron descubiertas, bueno, la estructura en 1962 por Fernández y Morán. Trabajó con corazón de buey, hizo cortes microscópicos, los teñó con tetróxido de osmio, y él observó estas estructuras y vio estos palitos de tambor, que les llamó unidades proyectantes, en donde les asignó, por ejemplo, que están formadas por una cabeza, una base y un tallo, ¿sí? Y que van a tener una función de enzima, que es un enzima. ¿Sí? Dice, las proteínas que transportan los electrones hasta oxígeno molecular, eso ya lo sabemos porque el último aceptor es el oxígeno para formar agua, formado por un complejo, ahorita vemos cómo está formado el complejo, que sintetiza la producción de ATP mediante un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Proteínas transportadoras que permiten el paso de iones y moléculas a través de la membrana interna. Es la estructura de una cresta y donde se ven infinidad de palitos de tambor que corresponden a la enzima. Entonces, tenemos la membrana aquí, esta es la membrana interna de la mitocondria. Tenemos aquí el paso de iones producidos por la oxidación del NADPH y pasan a esta parte de aquí, va, a la membrana interna, o el sitio de aquí. Esta es la membrana interna y por acá arriba está la membrana externa, para formar un gradiente de concentración, un gradiente, por lo tanto, pues, tenemos un pH aquí muy ácido, ¿no? Pero estos electrones que se forman aquí tienen que regresar. Se forman a través del transporte de electrones y van pasando por los diferentes citocromos para formar aquí un potencial redox. Bueno, el potencial redox lo da el transporte de electrones y este potencial de hidrógeno pues es a través del paso. Decimos que es un transportador aniónico de aquí, pero eso tienen que regresar. El transporte de electrones impulsa la bomba que bombea protones a través de la membrana. Y la fase 2, el gradiente de protones es utilizado por la ATP sintasa para producir energía. Primero se producen, pasan a la membrana interna y lo van regresando, ¿sí? Para formar energía. Ese es el complejo
multiproteico de la ATP sintasa. Esta es la membrana interna. Aquí está el espacio mitocondrial, está abajo. Está formado por cadenas C, cadenas alfa, epsilon, delta, alfa, beta, alfa. ¿Sí? Son tetrámeros, es un tetrámero. Está formado por cadenas alfa y cadenas beta. ¿Sí? Y la función que va a hacer es transportador de iones hidrógeno hacia adentro. ¿Sí? Y esto va a estar girando constantemente, como si le conectáramos la llanta activa, y esto genera, es lo que va a generar energía. ¿Sí? Es un complejo multiproteico que puede que estas partes estén codificadas dentro del mismo DNA mitocondrial o que haya una dependencia del DNA nuclear. ¿Sí? Dice, hasta hace poco se creía que todas las mitocondrias humanas eran de origen materno. ¿Sí? Pero ya parece que el óvulo aporta las mitocondrias del óvulo. ¿Sí? Porque las mitocondrias pues realmente no se encuentran en la cabeza del espermatozoide, yo creo que no, están más atrás. Y que esa mitocondria o las que contienen, pues le van a dar la energía suficiente para que los espermatozoides tengan movimiento así como renacuajos, ¿verdad? ¿Sí? Dice, durante la fecundación humana, aparte de fusionar los núcleos del óvulo espermatozoide, también se fusionan las mitocondrias del óvulo con las mitocondrias paternas, pero se cree que estas mitocondrias son degradadas, ¿sí? Que pueden ser degradadas. Entonces, por lo tanto, pues, si hablamos de enfermedades mitocondriales, pues, como dijimos ayer, le echo la culpa a mi pobre madrecita, que ni de verla ni temerla, pues le voy a decir, mamá, usted fue la culpable de heredarme una enfermedad mitocondrial y a mi papá lo eximo de toda culpabilidad. Es así, ¿verdad? Es bastante raro que suceda. Se cree que las mitocondrias son degradadas o son aplastadas o les ponen el pie en el cuello los óvulos, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí no estábamos hablando de equidad de género ni nada, ¿va? Simplemente que las mitocondrias son degradadas. ¿Sí? Existen algunos parásitos que tienen una única mitocondria o un mitocondrión. ¿Sí? En el caso, no sé si han oído hablar, es que no traje una imagen para que los conocieran, del tripanosoma. No sé si alguien ha oído hablar de la tripanosomiasis. Es un parásito. Sí, el Sí. Andan en Trypanosoma cruzi, gambiense, rodesiense, hay varias especies. Pero el tripanosoma tiene una única mitocondria, es un mitocondrión literal que se encuentra en la punta del parásito y que ese es el que le da la suficiente energía, porque el tripanosoma, hagan de cuenta que tiene la forma de una S, así que es gordito en forma de S, que tiene una colita y es el favorece a que el parásito se mueva, pero es una mitocondria así grandotota que está ahí, ¿verdad? En la punta del parásito y que hace que le da la energía suficiente para moverse. Que si hablamos del ADN mitocondrial, pues el DNA de las mitocondrias es circular. Ya dijimos que evolutivamente este ADN proviene de aquellas bacterias ancestrales o aquellas bacterias que de alguna manera fueron fagocitadas, sobre todo, bueno, esas bacterias, pues las bacterias tienen un DNA y es un DNA circular, carente de núcleo A. Dice, es un DNA circular de doble hebra. ¿Sí? Dice, el número de copias de cada mitocondria es numeroso y por ello en cada célula hay varios miles de DNA mitocondrial. ¿Sí? Los genes están distribuidos aquí y un gen es una secuencia de nucleótidos contenidos en el DNA
y que su función, una de sus principales funciones es sintetizar proteínas a través de ese mecanismo de síntesis proteica. ¿Sí? Cuenta con 37 genes, en que la mayoría han de usarse para la maquinaria de síntesis proteica. ¿Sí? Profe, ya se va a acabar la sesión. Bueno, vamos a conectarnos a la otra.